Definir el montaje de cine siempre es súper difícil, ¿no? Nos basamos en esta estructura fragmentada de los tiempos y es sobre todo manipulación. Es un lenguaje que se basa en manipular el material rodado. Para ello nos basamos sobre todo en la discontinuidad. Gracias a esta característica, un defecto del ojo humano que no ve los cortes, los cambios de plano, pues nosotros aprovechamos dentro del material que nos llega de rodaje para montar siempre el plano más adecuado para la información que queremos, para que avance la narración, el más emocional. Lo que importa es que los cambios de planos estén en el lugar rítmicamente interesante. Yo sí recuerdo que era una película en blanco y negro, una película española tipo Joselito, una cosa de estas debía ser, pero nunca la he conseguido volver a ver o recuperar, porque recuerdo como imágenes sueltas, ¿no? Y que me impactó mucho lo de la sala oscura. Y luego ya me tocaba lo que nos tocaba a los niños, ¿no? Como La Bella Durmiente del Bosque y esas cosas de Disney que han hecho tanto daño. Y luego ya lo siguiente es que en el cine de mi pueblo veíamos sesión doble. Lo típico, una del oeste y una de amor. Entonces me las he visto todas en su momento. Yo veía claro que no quería quedarme en mi pueblo y veía que había otros mundos. Lo vi muy pronto a través de los veraneantes que venían y que querían hacer cine o jugaban a hacer cortos en Super 8 y todo esto. Y yo quería irme a otros mundos. Como ir a Barcelona no me dejaban, pues entonces decidí irme a Londres de au pair y tal. Y entonces eso, duré muy poco de au pair, enseguida me independicé y fui a parar a unos grupos de gente que estudiaban cine y fue fantástico para mí. No entré en escuelas, pero sí frecuenté gente, ¿no? y frecuenté muchos cines y desde luego ya eso era otro cine, no era el cine americano o los spaghetti western que yo podía ver en mi pueblo. De golpe ahí había todo un cine pues, francés, australiano, indio, o sea, era fantástico. Descubrí que eso me gustaba mucho y cuando volví al año y pico tenía también amigos en Barcelona que estaban hablando de la posibilidad de entrar en meritoriajes y un poquito siguiendo al grupo. Empezamos a intentar ir a rodajes, ir a las productoras y a mí enseguida me dijeron, bueno, tú como eres chica, elige script o montaje. Entonces yo iba al rodaje y veía que aquello era un caos, que nadie escuchaba, que todo el mundo iba a su bola, que había que compartir mucho al director, que todo el mundo le hacía 1000 preguntas al director y me pareció que eso no era para mí. A mí me gustaba el silencio de la sala de montaje y en todo caso el director para mí sola, ¿no? Y me pareció que, entonces enseguida dije montaje. Y entonces empecé, esto era el año 77 cuando volví de Londres. Sí, 76, yo volví el 76 y en el 77 ya entré a montar en televisión, digamos que del 76 al 77 hice meritoriajes con montadores de Cataluña y de Barcelona y era tremendo porque no suponía aprender nada, porque tú estabas en una sala aparte numerando la película. Cada 16 fotogramas ponías secuencia, plano y toma, ¿no? Ponías 1, secuencia tal, plano tal, toma tal, 2, entonces cada 16 o cada 24 si te dejaban, ¿no? Y luego ponías el sonido y en paralelo hacías lo mismo, o sea, era una cosa terrorífica donde era imposible aprender nada. Y yo enseguida, cuando me di cuenta que para aprender tenía que ponerme a montar, entonces me puse a montar cortos y me salió una película de Jesús Garay, que era Nemo, una película así como underground, la monté y entonces me vieron en los estudios Sonobloc un jefe de televisión española, un jefe del departamento de montaje que buscaba montadores. Entonces a mí me contrataron directamente ya de montadora, tuve mucha suerte. Entonces entré en televisión y me encontré que allí se montaba en un material que se llamaba reversible, que es un material que no es ni copión ni el negativo, sino que es un material que tal cual se revela y tú lo cortabas, lo pegabas y tal con un celo, procurando que no se notara nada, trabajando con guantes, porque eso era lo que se emitía. Entonces trabajabas sin parar, montabas sin parar y ahí cogí una práctica enorme. Primero empecé en programas deportivos que no me gustaban nada y poco a poco fui trabajando ya en documentales, en otro tipo de programas, ¿no? Que eran más como para mí, que me venían mejor a mi personalidad. Entonces, como yo ya tenía fama de haber hecho algo de cine, los cortos o Nemo, el jefe de montaje, o un subjefe de montaje por allí, que era también montador, le habían ofrecido montar Numax Presenta. Entonces él no lo vio interesante porque como eran estas cosas sin cobrar y tal, me preguntó si yo lo quería hacer y yo le dije que sí. Y la suerte fue de eso, la gran conexión con el que fue que era su director, que es Joaquín Jordà, ¿no? Con el que aprendí muchísimo.
Pues se trata precisamente de la compra de Numa. Y a partir de ahí, este hombre fue para mí muy importante porque era un gran intelectual, sabía muchísimo, me ayudó mucho a entender cosas y él le habló de mí a Vicente Aranda, de forma que Vicente al año siguiente me llamó para Asesinato en el Comité Central, ¿no? Es decir, que todo siempre es una serie de casualidades. Cuando no perteneces al grupo, al clan, porque esto es muy endogámico, en mi caso la casualidad ha sido fundamental, ¿no? Porque hice Asesinato, hice Fanny Pelopaja y entonces, mientras tanto yo seguía en televisión, como había montado un programa documental para un director que se llamaba Sergio Schaff, muy conocido en Barcelona, pues este hombre le hicieron jefe de programas filmados en televisión. Y como sabía que yo estaba montando cine, llegó la posibilidad de producir lo de Adolfo Aristarain, una serie que se llamaba Las aventuras de Pepe Carballo, y me las ofrecieron a mí, porque era la única montadora de televisión que había hecho cine. Es decir, una cosa lleva a la otra. Por ejemplo, casualmente conocí en esa fase 87-88, que es como la preparación de esa cosa, ¿no? En una cena en algún sitio conocí a Ricardo Franco y le caí muy bien. Entonces Ricardo Franco tuvo esa película Berlin Blues y me nominaron en los Goya sin darme cuenta, y era el segundo año de los Goya, ¿no? Y me nominaron por Berlin Blues y yo no le daba ninguna importancia a esto. O sea, no, para mí, yo hacer cine era un regalo muy grande, entonces iba aprendiendo de una película a otra, ¿no? Aprendí mucho desde Asesinato a Fanny, después Los Lutes, después que a la vez estaba haciendo estas películas que me salían aquí en Madrid de otros directores, mientras seguía montando en televisión. Pedía pequeños permisos de 3 meses y en el 88 decidí que ya me iba tan bien en cine que pedí una excedencia y nunca más he vuelto. A través de la gente de Barcelona que yo conocía se planteó, o sea, había la posibilidad de hacer Jamón Jamón. Entonces lo que fue increíble es que yo tenía una percepción muy buena de esa película, pero a mí me vino el productor y me dijo que él creía, por lo que estaba viendo, que era una película inmontable. Porque claro, Vigas era mediterráneo, era otra opción, era un hombre visual, no era un hombre demasiado preocupado por la narrativa clásica, ¿no? Era un pintor, era un hombre que tenía como pinceladas, ¿no? Y unas imágenes muy potentes. Lo que pasa es que le faltaba como unirlas, ¿no? Como la capacidad de unir eso. Recuerdo que hubo una secuencia muy difícil de montaje porque era una fiesta anual de la fábrica con los obreros y tal, y eran como 3 subsecuencias, ¿no? 3 o 4 escenas distintas, que era un discurso de un viejito, la gente comía y después había un baile y después había unos diálogos, ¿no? Entonces la única solución para montar eso es pequeño discurso de este hombre y enseguida la música, y a través de los músicos ir montando al mismo tiempo que están comiendo, los otros están hablando, es decir, al unir todo en una sola secuencia se pudo montar, ¿no? ¿Crees que a tu madre le habrán gustado las tortillas? Seguro que sí. Luego me acuerdo que el final era muy arriesgado, que Vigas quiso un final muy impactante, muy buñuelesco, que le salió un poco así. Y la famosa secuencia de los jamones, de la pelea de jamones, es increíble, porque efectivamente yo vi el montaje que había, entonces mis ayudantes volvían a remontar el copión para que yo pudiera empezar de cero, ¿no? Y efectivamente pasaba de todo, que cuando en unos planos el sol estaba a pleno sol, y en los siguientes, en el contraplano, digamos, del que recibe los golpes, uno es Javier y el otro es Jordi Moya, a lo mejor la luz cortaba porque había allí una nave de jamones y entonces a lo mejor por donde estaba el sol quedaba totalmente cortado, ¿no? Entonces se notaba la falta de continuidad. Y luego había otro problema más gordo, es que ellos empezaron queriendo hacer la pelea con jamones de verdad y enseguida, cuando se hicieron 3 heridas importantes, comprobaron que así no podía ser, pobrecitos, ¿no? Porque se daban y se hacían daño, entonces había que como cerrarles las heridas con un celo transparente, ponerles cosas, bueno, cada día había que ponerles inyecciones de tétanos a los pobres porque realmente se la jugaron. Entonces enseguida se pasó a unos jamones preparados de goma, pero estos jamones rebotaban. Entonces lo que pasaba en el montaje es como que no había dónde cortar o dónde hacer el cambio de plano porque rebotaban. Esto le pasaba a la montadora. Y en realidad a la que había previa a mí, que protestó mucho, parece ser, en esa secuencia, que es la que le creó más conflicto frente a Vigas. Pero en realidad el punto de corte no está, o sea, el punto del golpe no está, es entre un plano y el siguiente, ¿no? En el enlace de los 2 planos ahí se tenían que golpear, porque si no rebotaba.
Y yo lo que pedía a un amigo que me diera unos cuantos golpes en magnético y los ponía, y con el sonido se comprobaba que eso funcionaba, y funcionaba muy bien. Y era tal la tensión que daba igual que el sol estuviera arriba o que estuviera siendo puesta de sol o que estuviera siendo amanecer. O sea, al final se demuestra que todo eso de las continuidades y los récords depende de que los cortes, ¿no?, sean unos cortes impactantes emocionalmente y hagan avanzar, ¿no? Amantes, por ejemplo, fue una película del 91, creo que es, que Amantes me dio como mucho prestigio, y hubo la casualidad de que Ricardo Franco con Berlín Blues, que quedó contento, nos llevamos muy bien, él era íntimo amigo de Imanol Uribe. Entonces Imanol Uribe ya me llamó para su película La Luna Negra, y después de La Luna Negra la siguiente fue Días Contados, ¿no?, que fue una maravilla. Pues yo la conocí a través de Ricardo Franco. Fundamentalmente es una cinéfila. Sabe mucho de cine, es un amante del cine, es una buena gourmet del cine, y entonces eso es importantísimo, ¿no? Y a la hora de trabajar, pues se cuestiona todo, lo cual está muy bien, y le saca el máximo partido. No se limita a cortar y pegar, sino que muchas veces me sorprende con propuestas que yo ni me había imaginado, ¿no? A veces me ha tenido que convencer de alguna cosa y yo a ella de otra, pero bueno, no sé si ella lo dirá, pero yo creo que Teresa sabe que yo no me enamoro absolutamente de los planos que he rodado, que a veces si hay que cargarse algo me lo cargo, y no, si me lo propone ella y me convence, me lo cargo y no pasa absolutamente nada, ¿no? Ha sido mis ojos durante muchos años en la lejanía, ¿no? Eso ha sido muy importante, la verdad, que tener a alguien de absoluta confianza que esté viendo lo que estás haciendo, que en aquella época no lo veíamos, y que te esté diciendo, va todo bien, no te preocupes, hay algo raro con este actor, mírate, ¿sabes? O sea, que esa confianza ha sido muy importante. En nombre de la Academia, en nombre del Festival de Málaga y de todos tus compañeros, recibes el premio de Ricardo Franco, que creo que Ricardo estaría muy feliz de que tengas el premio. Teresa Font. Después de esto, tú querías entrar en los 90, que fueron los años súper buenos. Casualmente, Andrés Vicente Gómez empezó, me quería, digamos, en distintos proyectos. Fue el momento en que yo además me salió Días Contados. Estaba montando mucho cine al mismo tiempo, entre el 91 y el 93, que nacieron mis hijas, es increíble, era como todo al mismo tiempo, era imposible, ¿no? Desde El Día de la Bestia todavía fue una película rodada en 35 y montada, claro, en 35. Entonces pasaba esto, que los directores tenían este miedo de que tú te pones a montar y destrozas el copión. Y yo, claro, a mí me estaban pagando ya, yo estaba cobrando por semanas y yo estaba trabajando en la sala de montaje esperando que llegara Alex. Pero como rodaba de noche, rodaba muchísimas horas y siempre tenía que correr a preparar cosas o ver una localización que no había visto o algo, nunca venía a montaje, quedaba con él y nunca venía. Y al final decidí que me ponía a montar por mi cuenta, ¿no? Y monté una escena, recuerdo que monté dos, una de Terele Páez que caía por la escalera, y que como era tan pobre el recorrido, monté y tenía dos tomas positivadas de un mismo plano, lo monté dos veces. Puse ese plano, puse otro y repetí el mismo otra vez, y no se nota, pero para que tuviera más caída, ¿no? Y la otra escena que monté era un momento en que el cura entra en la cocina y Santiago Segura le presenta al abuelo y le da unos tripis y no sé qué. Y fui a rodaje a ver a Alex y le dije, Alex, me he puesto a montar. Y por poco me mata, o sea, tuvo un momento de susto el pobre diciendo, ¿pero qué? ¿Que te has puesto a montar? Yo, sí, no te preocupes, que si no te gusta, remontamos todo y se parte de cero, evidentemente ya con celo, ¿no? Porque esto ya has destruido el copión. Entonces esto le dio tal velocidad que, digamos, o tal angustia, que al día siguiente sí apareció por montaje. Le enseñé la secuencia, le intenté tranquilizar, le gustó. Alex venía poco a montaje porque el rodaje era tremendo, y luego él tenía una cosa que es muy inquieto. Alex no soporta estar sentado, mueve las piernas sin parar, es una persona muy inquieta.
Lo que pasa es que el tiempo que estaba él era más que suficiente para darme las instrucciones que me tenía que dar sobre la película. Y cuando llevaba como 45 minutos de película premontada, pidió el productor Andrés Vicente Gómez un interlock, ¿no? Que es una proyección a dos bandas con imagen y el sonido magnético que solo tiene los diálogos. Y después se fue a cenar con Alex. Y lo que me transmitió Alex es que al productor no le había gustado nada, que creía que la película era muy fea, es verdad, muy feísta, todo en interiores, todo primero que no se veía la ciudad, no se veían los recorridos exteriores. Y es verdad que con el copión montado todo parecía muy falso, los golpes no eran, todo era muy como un poquito cutrillo, ¿no? Es decir, que la sensación era falsa. Pero tú tenías a Alex al lado y él cuando veía pasar el material iba haciendo sonidos onomatopéicos, scum, plaf, no sé qué. Yo decía, ostras, esto yo le tengo que poner unos sonidos que aquí no tengo, ¿no? Sonidos buenísimos, ¿no? Por ejemplo, hicimos una especie de una de esos interlocks de proyección y me acuerdo que lo que era la escopeta esa de cañones recortados o como sea, de cañón recortado, pues le puse, buscando sonidos, no encontraba ninguno bueno, y le puse una explosión de una mina, ¿no? Por ejemplo, y yo, ¡bum! Y eso sí sonaba. O cogíamos de Pulp Fiction algún sonido y lo poníamos. Es que teníamos que hacer algo para que los productores creyeran en la película. Entonces yo hice un montaje de sonido muy loco porque quería Alex que el caos en Madrid, que era en Madrid, está en caos total, toda la ciudad está en obras, ambulancias, policías, helicópteros, o sea, todo tipo de sonidos, ¿no? Y con eso nos fuimos a mezclas. Y la verdad es que yo en mi vida he trabajado tanto el sonido de una película, pero bueno, la película fue un exitazo y totalmente inesperado y eso le abrió todas las puertas del mundo a Alex y de hecho siempre le piden que vuelva a hacer El Día de la Bestia, ¿no? Y fue fantástico y para mí fue buenísimo también. Otra vez estuve nominada, esos años estaba muy nominada a los Goya. Pasaba una cosa, que yo tenía películas que competían entre sí, porque tenía a lo mejor, no sé, El Rey Pasmado y otra de, yo qué sé, y El Día de la Bestia, o lo que sea. Entonces se hacían daño, no me acuerdo cómo era, pero era un momento en que podían votarme por dos películas, entonces los votos se diluían. Eso ahora lo han corregido, solo estás en una. Entonces, claro, yo estaba en dos, entonces se perdía, ¿no? Y no salía. Y finalmente salí en Días Contados. Teresa Font por Días Contados. Recoge el premio Bela da Costa y Alejandro Lázaro. Hombre, Perdita era una película concebida desde el principio como una gran producción en inglés, con Javier Bardem, que todavía no sabía nada de inglés, que se lo estudiaba para la película, pero que era ya un monstruo, y con Rosy Pérez, es decir, rodando en México, en la frontera con Estados Unidos, unas condiciones tremendas, y con un guión muy largo, y con unos altibajos, ¿no? Que se han arrastrado hasta el final, porque había que cortar y había que cortar mucho y tomar decisiones de qué se cortaba y qué no se cortaba, ¿no? Y esto, pues al final es la película de Alex y la película que él ha querido, pero fue una película de mucho trabajo de montaje. Yo nunca había tenido tanto metraje en la sala de montaje, ¿no? Porque montabas todo y luego ya con Alex ya reducimos y fuimos reduciendo. ¿Lo ves, Dwayne? Van a matarnos. ¿Y esa quién es? Mi chica. Carmen fue una película sin problemas, una película que lo que se rodó se montó, o sea, sin ningún problema. Así como había películas de Vicente como Los Lutes o otras películas que había muchísimo material y que te quedaba primero un montaje de 2 horas y media que tenías que ir reduciendo. Carmen es una película que está muy bien de timing desde el principio. Igual le pasó a Amantes, que era una película redonda. ¿Dónde vas a comer? No sé, ya me arreglaré. El otro gran colaborador con el que he vivido todos estos años ha sido el músico José Nieto, que yo lo conocí en Las aventuras de Pepe Carballo, de Adolfo Aristarain. Él llegó impuesto desde Madrid, por la gente de televisión en Madrid, que le conocían muchísimo porque había hecho series para televisión muy buenas, y él cuando me vio en Barcelona montando y tal, pues me iba interrogando, ¿y tú qué has hecho? Y tal. Y Pepe Nieto, cuando le dije que yo había montado Fanny, dijo, bueno, es una película buenísima y tal. Y entonces ya me veía un poquito a otro nivel. Y descubrí que tenía una facilidad enorme, que entendía absolutamente los códigos
del montaje, la combinación montaje de imagen y montaje de sonido. Él es de los músicos que hacen cine, que hacen música de cine porque aman el cine, ¿no? Y respetando el cine, y no para hacer su partitura, sino para ayudar a que la película sea lo mejor posible, ¿no? Sumando a favor de la película. Entonces era buenísimo. Yo con él formé enseguida tándem. De hecho, Vicente hizo Tiempo de silencio, que fue una película que se montó sin sonido de referencia ni nada, que yo tenía que aprenderme la boca de los actores y lo que decían, que era un poquito tremendo, que aún me oigo una frase de Tiempo de silencio y repito la siguiente de memoria, o sea, tremendo. Pero además Vicente, que estaba escarmentado y no le gustaba mucho la música en sus películas, pues dijo que hacíamos solo música diegética, es decir, música que salía de una fuente natural, ¿no? O un tocadiscos, o en la tómbola, o en no sé qué. Entonces yo le hablé de Pepe Nieto y en el Lute conseguí que le hiciera la música a Pepe Nieto. Y dentro de esto, pues también pasó algo parecido con Imanol Uribe. Entonces ya era increíble, ya porque éramos equipo del todo, ¿no? Para colmo nos íbamos a mezclar a Barcelona, a Sonobloc, con Ricard Casals, que era un montador muy bueno, o si no ya nos íbamos a Pinewood. Es decir, que hubo un momento en que cristalizó una forma de hacer cine donde se valoraba el sonido de otra manera. Yo veo que ahora los directores jóvenes o los nuevos directores se atreven y creen en sus posibilidades, creen que todo es posible, creen que evidentemente con lo digital se puede hacer de todo. La primera película con efectos digitales en España fue El Día de la Bestia. Entonces fue increíble, no teníamos ni idea de cómo teníamos que hacer esto, pero Alex se atrevió. Alex dice, encima del neón de las webs estos tíos colgando, y el tío lo escribía y se lo producen, y es posible, es decir, que tuvo muchísimo valor porque abrió muchas puertas esa película, ¿no? Yo he trabajado con nuevos directores muy a gusto, por ejemplo con Ramón Salazar me gustó mucho Montar Piedras. Era compleja porque tenía muchas historias paralelas y tenía el problema la película de que algunas historias eran mucho más atractivas que otras. Por ejemplo, la parte de Najwa Nimri se llevaba la película, o Vicky Peña, o sea, había personajes que eran mucho más atractivos que otros, ¿no? Entonces esto era difícil de manejar. Y otro que me gustó mucho es Álvaro Brechner, que hice con él Mal día para pescar, que es una película estupenda, que tuvo esfuerzo de montaje porque tenía como toda una serie de cosas de montaje en paralelo muy bonitas. No sé si habéis visto a alguien Mal día para pescar, pero es una película con un trabajo de montaje que estaba bien, que me lo pasé súper bien también, ¿no? Un gesto que pueda molestar o enfurecer a este gran deportista. Yo les recomiendo permanecer en vuestros asientos y disfrutar del show de esta maravilla, señoras y señores. Una rueda de tractor increíble. Un tanque de oxígeno impresionante. Una bañera espectacular, sin forma de más. Pues mira, conocí personalmente a Teresa cuando se estrenó un documental que ella montó enteramente, que es un documental hecho por mujeres cineastas que se llamaba El tren de la libertad. Nos unimos pues un montón de directoras que formamos parte de una asociación de mujeres directoras, de CIMA, y hicimos un documental que recogiera la manifestación cuando Gallardón pretendía aprobar la ley su ley del aborto. Eso fue una cantidad ingente de material grabado por tropecientas mil personas distintas, en lugares distintos, en distintos puntos de España y tal, y Teresa cogió horas y horas y horas de material e hizo con eso una película. Es una mujer que conjuga una experiencia bestial, ¿no? O sea, que ha hecho todo y de todo tipo de películas, con una enorme capacidad de ver siempre lo nuevo, ¿no? en lo que tiene entre manos. Y luego otra cosa que me encanta de ella es que nunca monta una secuencia porque sí. O sea, puede empezar haciendo una primera aproximación al material, pero luego
le gusta pararse en cada secuencia y hasta que no tiene el concepto de la secuencia, no la da por terminada. Es decir, que cada secuencia tiene que contar una cosa dentro de la historia y hay que dar con esa clave. Había una de las secuencias más difíciles de la película se llama La adopción, cuenta un proceso de adopción de un niño en un país del este, y uno de los momentos más delicados era el primer contacto, o sea, el momento en el que la pareja protagonista conoce al niño que va a ser su hijo. Bueno, pues cuando yo llegué y vi lo que había hecho Teresa con eso, Teresa había construido una pieza donde contaba, en realidad, hacía una narración y contaba en parte lo que había pasado en el rodaje. Y es que esto no había sido, ellos llegan, el niño se acerca y se abrazan. El niño había entrado con recelo, no se atrevía, les esquivaba, ellos se tenían que acercar y ella construyó con esto que había pasado, pero componiéndolo, digamos, construyó una historia que yo no me imaginaba que iba a ser así. Y cuando vi eso, es que luego no tocamos ni un plano, ni la adoración, yo creo, casi de un plano de cómo lo había montado. A mí siempre me ha gustado que el montaje sea fluido y que no se note. Yo creo que es una característica mía, que a mí me gusta mucho. Protesto mucho cuando noto los cambios de plano, ¿no? Un cambio de plano brusco. Dices, bueno, ¿qué te costaría por el mismo precio hacerlo 2 fotogramas antes o 2 fotogramas después? Y cambia radicalmente, ¿no? Y sí, cuando veo, a veces disfruto, digo, ostras, pues esto quedó muy bien. Por ejemplo, me acuerdo de Si te dicen que caí, que la vi, no sé cuándo la vi, que pensé, qué bonito, un montaje en paralelo de ojos que miran, ¿no? Y pienso, ostras, qué bonito ha quedado esto. Pero claro, dentro de una película también compleja y difícil. Pero vamos, no me recreo nada, ¿eh? No, hay que seguir adelante. Y además siempre hay un par de películas de estas que uno ha hecho que ya sabes cuando las haces, cuando una película no va a quedar bien o no está bien, ya lo sabes y por lo tanto no las quiero volver a ver. Entonces lo que sí era interesante y sigue siéndolo es hacerte una pasada de los materiales con el director, hablar con él, qué tomas le gustan, qué le gustaría priorizar de la secuencia, pero a la hora de ponerte a trabajar tiene que irse y dejarte trabajar, porque si no es lo más frustrante del mundo. Porque el director va siempre por delante, se conoce la película, sabe lo que ha rodado y por qué. Entonces tú intentas hacer un corte y mientras lo estás haciendo físicamente, él ya va 2 planos por delante, ya te dice ahora esto y ahora lo otro. Dices, bueno, déjame pensar un momento, entonces no tienes ese espacio. Y hay en esto una anécdota, y además lo dicen todos, Eduard Dimitrich, que era un gran teórico del montaje, bueno, que hizo un libro sobre montaje, On Film Editing, que es básico, y decía siempre que no se puede montar por delegación, que hay que ponerse y hacer tu versión del montaje, ¿no? Aunque sea queriendo seguir las instrucciones del director, por supuesto. Hay una anécdota que contaba Didi Allen, que es una de las súper grandes montadoras, bueno, ha muerto ya, que una vez ella tenía problemas enfrentándose a una secuencia que le parecía muy compleja, ¿no? Entonces le preguntó a Robert Wise cómo veía él la secuencia, cómo creía que había que montarla. Y él le dio unas instrucciones muy específicas, muy claras. Pues yo creo que primero esto y después lo otro y después te pasas al amplio y después haces no sé qué. Entonces ella siguió al pie de la letra fielmente las instrucciones y se lo enseñó. Entonces él le dijo, bueno, pero esto es un horror, porque me enseñas esto que no funciona. Y ella era joven, ¿no? Entonces, no, señor Wise, usted me dijo que lo montara así. Entonces le dijo, vamos a ver, para que lo aprendas para siempre. Yo te diga lo que te diga, si una secuencia no funciona, tú no me la muestres hasta que tú encuentres la solución. Es decir, pasar por asimilar lo que yo he dicho no quiere decir que lo haces al pie de la letra, sino que a partir de eso tú encuentras tu camino. Y eso es así. Me gusta mucho Michael Kahn, por ejemplo, del que se habla menos y que es un hombre súper intuitivo, es un hombre, es increíble, parece ser con una memoria visual brutal y que todavía monta en Moviola. Yo creo que es el último que queda, ¿no? Porque Spielberg quiere montar en Moviola, entonces ellos montan en Moviola o montan en digital y luego pide copión para verlo, es decir, están en esa zona. Y ese me gustó mucho, por supuesto, Thelma Schumacher, pero esto ya es un clásico, Walter March es un clásico, y casi me agota con sus teorías,
pero sí está lleno. El cine americano tiene un montón de gente muy buena y sobre todo para mí Didi Allen. Didi Allen ha sido una grandísima montadora, porque el montaje de Bonnie and Clyde, el montaje este staccato que ella hacía, esto ahora todos montamos igual, es decir, pero en su caso las críticas fueron todas unánimes de que era malísima, que estaba mal montada la película, ¿no? Excepto Pauline Kael, que era una crítica del New Yorker, que era buenísima, y que esta mujer lo pillaba todo, y esa le gustó mucho, pero todo el mundo se metió con ella, ¿no? Y el montaje, por ejemplo, de la famosa secuencia de la muerte de Bonnie and Clyde, ¿qué secuencia de este tipo no se rueda ya igual y no se monta más o menos igual? O sea, y eso fue un invento. Lo que pasa es que hay que reconocer que el que pidió ese invento fue el director, que dijo, no, yo quisiera que jugarais con distintas velocidades, con la muerte y tal. Entonces, bueno, esto quedó una maravilla, ¿no? Quedó súper bien. Entonces, esta mujer sí se ha atrevido mucho. De vez en cuando me sorprendo, ¿no? Con películas, ¿no? Por ejemplo, el montador del Primer Padrino, pues Coppola rueda muchísimo. Entonces dices, por ejemplo, la secuencia de inicio, que por un lado había unos interiores en los despachos donde le felicitaban al padrino, y por otro lado había esa ceremonia de la boda de la hija, con foto incluida, que llegaba el cantante para cantar. Pues todo eso, cuando montaban, fueron decidiendo montarlo en paralelo, y de hecho cuando ponían planos de fuera, de exteriores, que había muchísimo, tenían que vigilar que no estuviera por allí ni Marlon Brando, ni el otro, ni el segundo de a bordo, porque podían estar fuera, ¿no? O sea, y eso es algo que acabó marcando la saga, el montaje en paralelo. O sea, ¿sabes? Algo había que pasaba antes o después, pero se acabó siendo realmente muy montaje en paralelo, ¿no? Y estas cosas surgen en el montaje. Por ejemplo, otra que me gusta mucho es en Blade Runner, por ejemplo, hay una cosa de montador acojonante que la gente no sabe, no se ha dado cuenta, es imposible. ¿Os acordáis el personaje de Roy, del de pelo rubio, que es fantástico? Entonces, la presentación de este personaje era una secuencia en la cabina de teléfonos diciéndole al que fabricaba al que había hecho los ojos que iban a ir a verle, ¿no? Y parece ser que era muy débil, era una cosa larga y floja como presentación, debía estar un poquito de espaldas o debía tener una presentación no brillante del personaje. Y entonces el montaje es una mano que dice el tiempo se acaba o algo así, que corresponde a la secuencia de la pelea final, es una toma doble de la pelea final, cuando comprueba que todavía la mano se le mueve, es de allí. El plano 2, que es un plano de él levantando la cabeza, que es impresionante su cara, es una toma doble de cuando va a matar a su creador, que si os fijáis bien en el plano se ve un restito de una mano colocada en su hombro, que es del creador de la Tyler Corporation, no sé qué, ¿no? Y le dan la vuelta al fotograma, hicieron un flop para que la dirección fuera distinta y disimular un poquito más. Plano 3 sale de la cabina de teléfonos, ¿no? Y es una presentación brutal, con una voz, con un texto añadido, pues tiempo es todo, no sé qué más dice en el otro plano, y se acabó. Y esto está inventado en montaje, es decir que es verdad que montaje puede hasta montar secuencias que no existen, que no han sido rodadas, ¿no? Que la gente no lo sabe, pero esta es genial. Y hay muchas muy buenas. El jardinero fiel tiene un montaje en un momento determinado combinando varias escenas en toda la parte final, porque tenía como 3 finales y entonces la montadora los une. Sally Menke, la montadora de Tarantino, para mí era una grande esta mujer, ¿no? Y está lleno de películas que las vas viendo, la conversación de Coppola, o sea, hay películas que las ves por la tele y te quedas clavado, dices, esta me gusta mucho. Yo nunca sabría deciros cuáles son las... All That Jazz, que es de una perfección brutal, ¿no? Muchas, es que está lleno. Mira, el montador jugamos siempre con una especie de... como una objetividad, ¿no? Para saber buscar los mejores momentos, ser frío con el material, ¿no? Y con una subjetividad porque por una parte, yo al menos, yo me pongo en el lugar de los personajes, en su piel, y si no me pongo no sé cuándo tengo que cambiar de plano, porque muchas veces me interesa más la reacción del que está escuchando que el que habla, por ejemplo. Entonces, ¿cuándo tengo que cambiar? ¿Cuándo siento que necesito pasar al otro lado? Pues en todo esto tengo que estar
ser subjetivo, creer en los personajes, creerme en los personajes, creer que yo soy ellos y a la vez ser objetivo y a la vez colocarme en el lugar del público, porque tienes que pensar, si yo esto lo veo por primera vez, ¿qué sensaciones tengo? Si soy público, ¿qué quiero? ¿Quiero ver esto ahora? ¿Y qué conviene? ¿Que se lo dé al público o que no se lo dé? ¿Le tengo esperando? ¿Qué es más interesante, ¿no? En fin, tenemos que movernos en unos códigos que trabajan el subconsciente del espectador. Lo bueno de esto es que el espectador no es consciente de nada, y de lo que es menos consciente, por ejemplo, es de la manipulación que le llega a través del audio, del sonido, ¿no? Porque los ojos los puede cerrar, pero el oído, además, el oído es súper inmediato. El ojo tarda 2 o 3 fotogramas en procesar el cerebro lo que ve, ¿no? Pero en cambio el sonido le entra enseguida. Entonces, nosotros jugamos con todos estos elementos, con el público. Entonces, siempre tienes que poderte poner en lugar del público. Entonces, hay que escuchar la película. A mí me parece fundamental no querer montar la película que yo quiero, sino montar la que sale. Incluso, a veces intentas montar la película de la que te habla el director y no es esa la que ha rodado. O me pasó, por ejemplo, en Amantes, hay una secuencia de un banco donde están Jorge Sanz y Victoria Abril y los dos están increíbles, porque es un momento fundamental en la película y no puedes montar los dos todo el tiempo, tienes que optar. Entonces hice un primer montaje como de plano contra plano y destrocé la secuencia, porque lo que era bonito es verla sin montar, o sea, ver todo el plano hacia la cara de uno y todo el plano hacia la cara del otro, ¿no? Con el pequeño movimiento de cámara. Entonces, al final, la opción fue elegir, por ejemplo, una mitad con uno y otra mitad de la escena con el otro, y después un par de planos cortos al final, porque siempre tienes que renunciar a cosas buenas. O sea, cuando dices, voy a alargar este plano porque qué bonito está esta puesta de sol, pues ya la has pifiado. O sea, tienes que hacer lo narrativamente necesario y nada más, y tienes que renunciar muchísimo. Entonces, lo más duro es cuando tienes material muy bueno, muchísimo material muy bueno, que es lo que les pasa a estos grandes montadores, ¿no? A Thelma Schumacher, a Walter March, a Michael Kahn, a todos estos, es que no me puedo ni imaginar la cantidad de material bueno que tienen. No hay otra, saber ver, estar atento y ver, porque el material está ahí y a veces se te pierde. Dentro del plano, los mejores momentos se te pierden, te despistas, ves, no ves, no vas al punto, tienes que saber ver, saber distinguir. Y una vez distingues qué es lo mejor de cada zona, de cada parte de plano, ver qué plano y qué encuadre te lleva a la mejor solución, ¿no? al mejor desarrollo de la escena, sabiendo qué intención tiene que tener esa escena. La búsqueda del camino siempre tiene que ver con las intenciones. Por ejemplo, hay una frase que es importantísima, pues en esa tienes que usar el primer plano. Si el primer plano lo usas desde el principio, cuando llegues a esta frase, no la estás destacando, has agotado ese plano, ¿no? Es decir, que esto es un lenguaje y tiene unos códigos. Y aunque el público no los perciba, están ahí y desde luego reacciona a esos códigos. Hay formas, ¿no? Por ejemplo, yo tengo muy claro que hay que entrar tarde en las secuencias con la acción en marcha, y a veces hay películas que parece que oigas que están diciendo motor, ¿no? Acción, porque pillan dices, no, si cuando yo entro en esta situación la vida está en marcha, ¿no? Entrar avanzado, entrar tarde e irse pronto en las escenas, es un poquito para no cortar la tensión, ¿no? Para tener siempre el montaje lo más tenso posible. Hombre, primero trabajas secuencia a secuencia, porque como no ruedan por orden, pues tú vas montando tus secuencias sueltas. Ya sabes que cuando las unas, las vas uniendo, cuando tengas la anterior y la siguiente, y empiezas a pegar secuencias, empiezan a pasar cosas, ¿no? De golpe una que te parecía fantástica se te hace redundante, o de golpe notas que hay algunas frases de más porque las miradas son suficientes y lo que parecía esencial a lo mejor o necesario en el guión, pues poco a poco vas viendo que tal vez es redundante, ¿no? Pero de momento, al menos en mi forma de trabajar, yo lo dejo todo hasta un primer montaje de todo. Y entonces ya me hago una pasada del material con el director y allí empiezas a ver cosas, ¿no? Y es verdad que muchas veces hay problemas de rodaje que hay que resolver, ¿no? Que es imposible, además,
el guión sufre grandes cambios, ¿no? El primero está en la apropiación que tiene el director de ese guión. Eso ya es un cambio fundamental. En la elección de los actores, eso ya es fundamental para que ese guión de golpe se convierta en algo, ¿no? Entonces, después está la forma de rodar el director, el lenguaje, y después está el montaje. Entonces, cuando esto llega aquí, en lo que yo me baso no es en el guión, me baso en lo que han rodado, ¿no? Y entonces, con lo que han rodado, intento construir una historia, no quiero el lastre del guión. El guión solo me sirve para mirar, a ver, de qué escena venimos, a cuál vamos, antes de tener todo. Pero cuando tengo todo, se acabó el guión. El guión es como una referencia de intenciones a veces, que dices, voy a ver, porque aquí qué era lo importante en esta escena, qué es lo que, en lugar de lo que se dice, lo que importa es este detalle o lo que importa es lo otro, pero en realidad lo que más me importa es cómo ha rodado el director y sus intenciones, y yo sigo eso. Luego incorpora sonidos, por ejemplo, yo necesito mucho poner sonidos mientras monto, y los pongo, porque los sonidos me cambian, sonidos de referencia, que luego el montador de sonido los cambiará, porque me cambian la duración de algunos planos, porque no dura lo mismo un plano con un sonido que sin el sonido, ¿no? Hay cosas que tú les pones un sonido detrás y se ven mucho más. En ese momento el público las ve, si no, no las ve, ¿no? O poner una música de referencia, que teóricamente no debiéramos hacerlo mucho, porque tiene que funcionarte sin música. Pero el sonido para mí sí es una herramienta fundamental con la que trabajo y pienso en sonido mientras monto, ¿no? Eso muchísimo. Me acuerdo, por ejemplo, un paso de tren en Días contados, que yo, pues si tú cortas el plano que detrás está el tren, es un primer plano de un personaje y detrás hay un tren. Si tú no piensas que va a sonar este tren, que continuará al inicio de la siguiente secuencia, le haces una enorme putada al montador de sonido, porque o en el inicio de la siguiente tienes un poquito de pausa o va a tener que cortar abruptamente ese sonido que es bueno y que nos lleva a la siguiente secuencia, ¿no? Entonces tienes que pensar un poquito en sonido por la película, bueno, por el montador de sonido y en el fondo por la película, ¿no? 12 cadáveres pertenecientes a una secta encontrados en el mar. Verás que también hay jóvenes alemanes y de otros países. A ver. Es exquisita. De ese perfil cultural importante es muy interesante, porque Teresa conoce mucho la música. Tiene un concepto también del sonido de la película que es muy importante para montar la imagen, porque no es algo que vaya separado, ¿eh? Entonces yo creo que es una montadora muy completa, porque es una mujer culta, porque tiene instinto de montadora y porque tiene experiencia, y una mujer que además disfruta mucho con su trabajo. El cine español ha cambiado muchísimo, porque yo empecé montando el sonido de mis películas durante muchísimos años y me parecía fundamental. De hecho, una de las cosas que hice una vez que pude contactar con la montadora de Scorsese en Nueva York es pedirle que por favor me diera acceso a sus diseñadores de sonido de las películas de Scorsese, a Skip Livesey, a su mezclador, ¿no? En Sound One, y entonces yo pude entrar en esos sitios y ver cómo trabajaban, porque para mí el sonido siempre ha sido importantísimo. Pero hubo un momento en que, evidentemente, la figura de montador de sonido empezó a hacerse fundamental, esencial, ¿no? Porque ya no podíamos en la moviola con el magnético llevar todo el sonido que se necesitaba. Empezó a entrar aquí en España la figura de montador de sonido, y hubo un momento como de pequeña guerra, porque el montador de imagen, que no constábamos nunca como montadores de sonido en los títulos de crédito, queríamos seguir supervisando eso, porque estábamos habituados que era nuestro terreno, ¿no? Entonces íbamos a doblaje, hacíamos todo. Entonces, claro, hubo un momento como de que necesitábamos supervisar esto. Pero poco a poco, digamos, el montador de sonido ha ido ganando terreno, lógicamente, ¿no? Y apropiándose y aportando ideas directamente al director.